Psicología en la cotidianidad. Autor, Sebastián G. Flores. Si quisiéramos entender el complejo de Edipo, por ejemplo, no todos los profesionales que se dedican a esta ciencia podrían de alguna manera definirlo de una forma contundente y bien, ya que la mayoría de ellos tendrán opiniones diferentes. Es decir, una opinión no es conocimiento y como a mí me gusta el conocimiento y no las opiniones, voy a hacer un buen trabajo aquí en este ensayo que estoy haciendo para ustedes. Es decir, las opiniones no son aceptadas como un argumento en este ensayo. Por otra parte, retomando, la mayoría de los profesionales en líneas generales te dirán que el complejo de Edipo es una pubertad trunca de algún adolescente, o que es un infanto maduro, o que es un neurótico en desarrollo, o que son personas histéricos mal atendidas en desarrollo, etcétera, etcétera. Todos te darán opiniones, nadie te define las ideas o los conceptos en sí. Por tanto, las personas carecen de marcos teóricos que sustenten sus palabras, sus ideas, sus opiniones, etcétera, etcétera. No olvides lo que escribí antes, las opiniones no son conocimiento. Resalto esto último porque es importante que estudiemos juntos estos temas en cuestión en este ensayo. En este boceto de ideas, estudiaremos juntos el desarrollo. No olvides lo que escribí antes, las opiniones no son conocimiento. Resalto esto último porque es importante que estudiemos juntos estos temas en cuestión en este ensayo. En este boceto de ideas, estudiaremos juntos el desarrollo cognitivo de un típico ser humano en la cotidianidad, con los lentes de Piaget, Vygotsky, ambos constructivistas. También observaremos con los lentes de las nuevas escuelas o corrientes de las neurociencias, etc. Más otros autores que usaremos para apoyar ciertas hipótesis, para pensar con claridad las hipótesis que estaremos pensando juntos en este ensayo. Normalmente, los profesionales de la salud mental creen que la razón particular del complejo de Edipo se debe a un afecto excesivo de parte del joven o adolescente, sea hombre o mujer, indistintamente de su género, hacia sus progenitores, pero, particularmente, es una atracción sexual hacia el progenitor contrario, es decir, en el caso del hombre la atracción es hacia la madre y en el caso de la mujer hacia el padre, por ejemplo. Ahora bien, para entender bien qué factores externos son los que afectarían la vida del sujeto en cuestión, es decir, la persona que sufre de alguna manera el complejo, si es que lo tiene, primero habría que hacer una distinción que es la hipótesis de este ensayo, donde el complejo de Edipo no se debe tanto a los sujetos, los adolescentes, sino más bien a sus progenitores, es decir, el problema es el enfoque a la hora de querer hacer el abordaje para con el sujeto. Entonces, el objeto de estudio es la relación que se da entre los progenitores y el sujeto, no al revés. Es decir que, hay un problema de enfoque, a la hora de hacer el abordaje de estas cuestiones. También tenemos un problema de no considerar los factores externos e internos a la hora del desarrollo cognitivo, fisiológico, biológico, fisiológico y cultural, entre otros factores subjetivos que afecta la vida del ser humano, por ejemplo, las condiciones materiales de existencia, su economía, su estatus social, etcétera, etcétera. No se puede no pensar al sujeto como un todo. Si lo dividimos en parte no se entenderá lo que es sujeto es en sí, y si esto no está de alguna manera contemplado por el profesional, difícilmente él mismo podrá ayudar a la persona, o peor aún, no podrá entender en qué estado psíquico se encuentra el sujeto. De igual modo, cabe destacar que, es obvio que la ciencia se deben estudiar por partes y que cada tendrá una mirada diferente, pero veámoslo así. Si tenemos una ecuación cuadrática típica con solución real, fácil, voy a utilizar las matemáticas como ejemplo, ya que vienen bien para tener en cuenta algo que considero para con las ciencias muy importante. Función ejemplo, f(x) igual a x cuadrado más 2x más 4. Si tenemos en cuenta que la figura geométrica está dividida en partes y que la misma representa en sí misma un todo, podríamos pensar lo siguiente a modo de problematizar la temática aquí propuesta.
Si cada una de las partes representa a una ciencia diferente, por ejemplo, el cuadrado pequeño representa la psicología, el rectángulo de la izquierda dentro del cuadrado es la neurociencia y el de la derecha es la teoría cognitivista de Piaget, es una analogía. El cuadrado grande son todos los factores que de alguna manera estarían influyendo en el sujeto a la hora de ser etiquetado como un enfermo o un compadecente de el complejo de Edipo. ¿Me siguen la idea? Podríamos tener total certeza que muchas variantes se están dejando afuera de la ecuación. El cuadrado no es perfecto, obviamente, ningún ser humano lo es, y no está completo a la hora de diagnosticar, etiquetar a una persona indistintamente de su género como un poseedor de tal complejo. Entonces, con todo lo planteado hasta aquí, voy a demostrarles a lo largo de todo este texto que el complejo de Edipo en realidad es un simple mito, que no tiene nada que ver con las enfermedades mentales, si es que podemos llamarlo así, y que en realidad es una artimaña más, para mi punto de vista, que se utiliza para engañar a las personas. Expondré todos mis conocimientos aquí a disposición para llegar a una hipótesis que nos permitirá de alguna manera desarrollar nuestros propios criterios, ya que sería fundamentales para poder entender, comprender, analizar y empatizar con el proceso madurativo, cognitivo, biológico, fisiológico, biográfico, de todas las personas que nos rodean, incluso nuestros familiares y amigos. Algunas preguntas para introducirnos en el tema en cuestión. ¿Qué pasaría si los criterios de cada una de las ciencias no coinciden en lo mismo? ¿Qué pasaría si no se tiene en cuenta el cuadrado grande a la hora de etiquetar a una persona? ¿Qué pasaría si los profesionales en sí mismos no tienen la formación suficiente para diagnosticar estas cuestiones y no llegan ni siquiera a entender lo que les voy a plantear ahora?